Gloria a Dios. Gracias a Dios que una vez más podemos estar aquí en su casa. Amén. Cada vez que venimos a la casa del Señor es una victoria. Amén. No lo vea como un miércoles más, ¿verdad? O como un domingo más. Pero cada vez que venimos a la casa del Señor es una nueva oportunidad que el Señor nos da, ¿verdad? De venir a su presencia y de gozarnos, de estar aquí y de darle al Señor lo mejor también de nosotros, de nuestra adoración. Así que bueno, vamos a continuar y bueno, hoy es el último, la última clase, la última sesión del tema que estuvimos viendo, la serie que estuvimos viendo de los 10 mandamientos. Ya ahorita con esta última sesión cerramos esta serie. Y entonces sí, ¿verdad? Ya en unos días más vamos a estar teniendo ya en línea, en la página de YouTube, todas las sesiones para que usted pueda ahí darle un repaso, ¿verdad? Sobre todo, si usted no estuvo en la primera, en la introducción, no en la primera, en una clase que tuvimos de introducción, bueno, se la recomiendo, ¿verdad? No deje de escucharla porque ahí nos va a dar la pauta para entender la importancia de estudiar los mandamientos del Señor, la importancia de estudiar y de entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos mandamientos fueron la base para que el pueblo de Dios pudiera empezar a conocer, pudiera empezar a saber cómo era el carácter y la naturaleza del Señor. Amén. Vamos a leer entonces Éxodo capítulo 20, versículo 17. Es un solo versículo que dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿verdad? En resumen, no codiciarás, dice, cosa alguna de tu prójimo. O sea, nada de lo que nuestro prójimo tenga debe ser para nosotros motivo de codicia, ¿verdad? Y este se conoce así como el mandamiento contra la codicia. Pero ¿por qué el Señor hace tanto énfasis en que no codiciemos si pareciera ser, ¿verdad? El pensamiento humano nos dice así como que no pasa nada si codicias lo que otro tiene, ¿verdad? Porque es algo que sucede solamente en el pensamiento. Pero el Señor Jesús nos dejó muchas advertencias precisamente en ese tema, en el que el pensamiento o el corazón es el lugar donde tienen origen algunos de los que llegan a ser después crímenes muy atroces, ¿verdad? Muy graves. Una persona no se levanta en la mañana diciendo hoy voy a hacer algo grave, ¿verdad? Hoy voy a hacer algo muy malo o muy feo. No, es algo que comienza a alimentarse poco a poco durante mucho tiempo en el corazón. Y vamos a ver por qué, vamos a ver cuál es el trasfondo de este mandamiento que el Señor nos da aquí. El contexto social y cultural del pueblo era el desierto. En el desierto la vida era muy distinta para ellos, porque quiero decirle algo, en el desierto vivían en una sociedad, vivían en una condición de mucha igualdad. Nadie tenía más ni menos que los demás. Fueron muy bendecidos cuando salieron de Egipto, porque cuando salieron de Egipto, la Biblia dice que los egipcios tuvieron terror. Los egipcios tuvieron mucho miedo cuando vieron el juicio de Dios que vino sobre ellos. Y entonces la consecuencia de ese miedo fue que como ellos querían que la ira de Dios, que el juicio de Dios se detuviera sobre ellos, dice la Biblia que les dieron muchos regalos al pueblo de Israel. Les dieron ropa, les dieron oro, les dieron alhajas,
les dieron muchas cosas. La Biblia dice que el pueblo de Israel salió de Egipto cargados con muchas cosas que los egipcios les dieron, muy bendecidos, que si ellos hubieran llegado rápidamente a alguna otra ciudad o algún otro lugar, podríamos pensar, ¿verdad?, que hubieran llegado con un capital, hablando de dinero, de bienes materiales, muy grande. Sin embargo, nos damos cuenta cómo en el desierto eso no tenía valor alguno, porque en el desierto no había con quién negociar. En el desierto no había a quién venderle o a quién comprarle, ¿verdad?, con quién hacer trueque, porque todos estaban ahí. El pueblo de Israel estaba aislado. El pueblo de Israel estaba en un lugar en el que nadie quería estar, en el que nadie hubiera podido sobrevivir. La Biblia lo dice claramente. La única razón por la que ellos sobrevivieron era porque Dios estaba con ellos. Pero no había otra manera. Si alguien más hubiera dicho: oh, mira, los pueblos de Israel estuvieron en el desierto y les fue muy bien, vámonos al desierto nosotros también, ¿verdad? Si hubieran ido, hubieran muerto. Nadie hubiera sobrevivido a ese desierto. Y dice la Biblia que no tuvieron necesidad. La palabra del Señor nos dice que la ropa de ellos, el vestido de ellos, nunca se gastó. ¿Se imagina? Durante 40 años la ropa nunca se gastó, nunca se decoloró, ¿verdad? Nunca se deformó, nunca se estiró. El día de hoy, ¿verdad?, cómo es la ropa. Compras una camisa, un pantalón, algo, y 2, 3 lavadas y ya se le acabó la vista. Los zapatos también, ¿verdad? Y sin embargo dice la Biblia que los zapatos nunca se desgastaron. Los zapatos se mantuvieron, ¿verdad? Nunca tuvieron necesidad de decir: ya se le hizo un hoyo a los zapatos, o ya se desgastaron, o ya se descosieron. Dice la Biblia: nunca se gastó el calzado de sus pies. Y algo muy importante también es que dice la Biblia que el maná que Dios les proporcionaba para sobrevivir, para alimentarse, todos recibían la misma cantidad. O sea, el maná llovía parejo para todo el pueblo, solamente cada quien tenía que tomar la porción que sabía que él y su familia necesitaban para ese día. Solamente para ese día. Porque era una medida como el Señor estaba tratando con ellos en ese sentido, en el sentido de la codicia. Porque nadie tenía más y nadie tenía menos. Todos, y al día siguiente otra vez volvían a tener la porción que Dios les daba, la provisión que Dios les daba para tomar cada quien su porción. No tenían que pelearse, no tenían que decir: me voy a levantar temprano porque el vecino ya me di cuenta que ese agarra bastante maná, ese le gusta mucho, ¿verdad? Y no nos va a dejar a pie. No se tenían que preocupar de eso. Había suficiente para todos. Entonces, estaban en una condición de igualdad. El tabernáculo, como vimos en la serie anterior, el tabernáculo estaba justo en medio del campamento, y los campamentos de las tribus estaban alrededor, distribuidas de tal manera que no había ni una tribu que estuviera más lejos o más cerca del campamento, del tabernáculo, que las demás. Todas estaban a la misma distancia y todas podían ver cuando la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor les estaba enseñando ahí al pueblo de Israel? Que había una igualdad, ¿verdad? Que todos eran iguales delante del Señor. No había pueblo de primera clase o de segunda clase. No había, ¿verdad?, quienes fueran los poderosos o los opresores y los oprimidos, sino que todos vivían en una igualdad. Pero cuando ellos llegaron a la tierra prometida, las cosas cambiaron. En el desierto, la mano del Señor los sustentó de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural. Ellos no tenían que preocuparse de nada, el Señor tenía el control de todo, ¿verdad? Y dice la Biblia que la roca de la cual salía un río, salían aguas para que bebieran, dice que la roca también estaba con ellos, los acompañaba. Entonces, no tenían que preocuparse de nada. Pero
bueno, sí tenían que preocuparse, ¿verdad? De guardar los mandamientos, de aprender a ser el pueblo que Dios quería que ellos fueran. Pero cuando entraran a la tierra prometida, el Señor les dijo que las cosas iban a cambiar. Ahí ya no iban a depender de la provisión que Dios les diera diariamente. Ahí iban a tener que empezar a hacer algo que, mire, no es una maldición, como muchos piensan. Todo lo contrario, ¿verdad? Iban a tener que empezar a trabajar. Eso es algo que Dios estableció para el ser humano y lo vemos de muchas maneras en la palabra del Señor. Hay una advertencia que Dios le hace al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 8, es un pasaje que está un poquito largo, pero lo tenemos que leer para poder entender lo que Dios les está diciendo, cómo va a ser el cambio que van a experimentar cuando salen del desierto y entran a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga, Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios, aquí empieza el cambio, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Escucha, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ahí hacemos una pausa tantito, no me lo quiten de ahí. ¿Qué le está diciendo el Señor al pueblo de Israel en este pasaje? Que en el desierto Él se encargó de sustentarlos, de mantenerlos, pero la tierra a la que los iba a meter, esa tierra tenía todo lo que ellos necesitaban para prosperar trabajando. Le dice: mira, te voy a introducir en una tierra, dice, que a diferencia del desierto donde has estado, dice, en esta tierra no va a faltar agua. Dice, hay ríos, hay manantiales, hay fuentes, dice, hay agua en abundancia. Dice, y vas, dice, se da todo lo que tú siembres, se va a dar: el trigo, la cebada, el granado, la vid, el olivo, todo lo que plantes se va a dar. Dice, y hay mucho hierro y hay mucho cobre. Vas a sacar cobre. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí el Señor? Vas a trabajar, papá. Vas a tener que trabajar. O sea, la tierra tiene todo lo que necesitas, pero vas a tener que agarrar la pala, el pico, ¿verdad? Vas a tener que agarrar la carretilla y vas a tener que empezar a trabajar. Vas a tener que agarrar el arado y vas a tener que empezar a labrar la tierra. Vas a tener que empezar, dice, y hace esta promesa el Señor, dice, y te saciarás de pan. Dice, te vas a saciar de pan, comerás y te saciarás y
la consecuencia es, dice, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Aquí viene la otra parte, el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Otra pausa ahí. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor al pueblo de Israel? Te va a pasar algo que es lo más lógico que le suceda a alguien cuando trabaja. Le está diciendo el Señor: vas a prosperar. Vas a prosperar. Te va a ir bien. Vas a tener lo que necesitas y más de lo que necesitas. Vas a tener abundancia, le está diciendo el Señor al pueblo, porque yo te voy a bendecir, porque yo te voy a dar la facultad. Ahorita dice aquí más adelante, para hacer las riquezas. Y sí, vas a tener oro, y vas a tener plata, y vas a tener vacas, y vas a tener ovejas, y vas a habitar en casas, ¿verdad? Y vas a estar bien cómodo, y te vas a poner gordito, y te vas a poner, ¿verdad? Vas a estar bien cómodo, y lo que tú quieras. Y dice: aguas, cuando llegue esa prosperidad, dice el Señor, dice, no vaya a ser que te olvides de dónde te sacó el Señor. No vaya a ser que te olvides que todo lo que vas a llegar a tener es por la bendición de Dios. Y llegue el momento en que digas, dice, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Aguas, hermano, cuando se nos olvida de dónde nos sacó el Señor y creemos, ¿verdad?, que lo poco o lo mucho que tenemos, lo tenemos por nuestra propia capacidad, por nuestra propia inteligencia, por nuestras propias habilidades, y comenzamos a llenarnos de soberbia y a decir: no, pero es que lo que pasa es que yo, ¿verdad?, tengo esto porque yo he hecho, porque yo he trabajado, y nos olvidamos del Señor. ¿Y qué es la consecuencia de esto? Dice versículo 18. Dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, aquí está, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Fíjense cómo el Señor está diciendo: van a prosperar, les va a ir bien, pero no se olviden quién es el que les da el poder para hacer las riquezas. Y de repente digan: ¿sabe por qué el Señor está diciendo esto? Porque una persona que tiene bien presente quién es el que lo ha bendecido y quién es el que le ha dado todo, esa persona sabe a quién se debe, sabe que se debe al Señor. Pero cuando una persona en su mente trata de bloquear esa parte y de decir: no, es que no es Dios, es que yo he trabajado. No, es que no es la fe, es que yo, ¿verdad? Por eso me preparé, por eso hice esto y lo otro, y me sacrifiqué y tantas cosas y todo, y por eso
Y entonces, hermano, una persona que no reconoce que la fuente de su bendición es Dios, no siente que está, o sea, no siente ningún compromiso con Dios, ni ninguna obligación con el Señor de obedecerle, y entonces cree que puede hacer lo que quiera. Yo puedo hacer lo que yo quiera con lo mío, ¿verdad? Me lo puedo gastar en lo que yo quiera, porque para eso trabajé, porque para eso hice lo que hice. Y entonces dice la palabra del Señor, viene la destrucción. ¿Por qué? Ahí le va. Porque cuando ellos entraron en la tierra prometida, ahí ya depende de la responsabilidad. Mire, la prosperidad que ellos tenían en el desierto, por llamarle de alguna manera prosperidad, dependía del Señor. La provisión de ellos dependía del Señor completamente. Pero cuando entran a la tierra prometida, dice el Señor, ¿verdad? Ahí ya no había nube que los cubriera. Ahí ya no había columna de fuego que los protegiera y que los defendiera. Ahí ya no había maná cayendo del cielo todas las mañanas y ya no estaba el arroyo que pasaba, ¿verdad? Por ahí por medio del campamento. Ellos tenían que buscarle. Y entonces la prosperidad o la provisión de cada quien dependía entonces de ¿qué? Del esfuerzo de cada quien, del trabajo de cada quien. Luego entonces, por lógica, ¿quiénes llegaban a tener más? Los que más trabajaban, los que más se esforzaban. Por eso el Señor les empezó a decir, miren, la bendición la tienen todos. La bendición es para todos. Pero el que se ponga las pilas, ese va a prosperar más. Y entonces, dice el Señor, y entonces puede suceder algo que es muy común que suceda. Que los que prosperan menos, porque a lo mejor trabajan menos, se esfuerzan menos, de repente empiezan a ver al que prospera más y empiezan a preguntarse, ¿y por qué será que a ellos les va mejor? ¿Y por qué será que ellos tienen más? ¿Y por qué será que mira que ellos pueden presumir que fueron a comer a tal lugar? ¿Y por qué será que mira ellos pueden presumir que compraron esto, que tienen esto o aquello? ¿Verdad? Y entonces comienza a haber una sensación, un sentimiento en el corazón del que tiene menos o del que tiene poco. Comienza a haber una sensación de injusticia. Comienza a haber una sensación de insatisfacción, de decir, lo justo sería que todos tuviéramos lo mismo. Lo justo sería que yo también pudiera tener eso, ¿verdad? Y entonces aquí comienzan los problemas, hermano, porque no nos damos cuenta que Dios nos da, mire, cierto, actualmente no vivimos en la tierra prometida. Esa es una realidad, ¿verdad? Pero todos nosotros tenemos la bendición de Dios. Dios nos da a todos los días, las mismas 24 horas y el mismo aire para respirar. Entonces, el Señor nos está enseñando aquí algo muy importante. La raíz o el origen de la prosperidad no es tanto el trabajo, fíjese bien, no es tanto el trabajo en sí, el trabajo así nada más a lo bárbaro, pero la bendición de Dios. La palabra del Señor declara, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sabe por qué? Porque el Señor conoce el corazón del ser humano. Y el Señor sabe que la única manera de dignificar el corazón del ser humano es que cada persona pueda trabajar y descubrir las capacidades que Dios le ha dado. La Biblia habla acerca del trabajo, habla mucho acerca del trabajo. Proverbios capítulo 12, versículo 11. Bueno, ahí está Proverbios 10, 11, pero aquí está el 12, 11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Si queremos saciarnos de pan, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Labrar nuestra tierra. Y algo muy parecido dice
ahí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 28, en el versículo 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que el Señor nos ha dado la capacidad para que trabajando podamos salir adelante, podamos prosperar. Y a cada uno de nosotros Dios nos da capacidades diferentes, recursos diferentes, pero el Señor nos da lo necesario para que podamos trabajar. Porque la razón, hermano, de que el Señor habla acerca del trabajo no es nada más, no es solamente que diga el Señor, trabaja y de manera milagrosa yo voy a hacer que te vuelvas millonario, ¿verdad? Trabajando en lo que sea que trabajes. Porque la realidad es, ¿verdad?, que hay trabajos que son muy bien pagados y hay otros que alcanzan, ¿verdad?, para vivir tal vez con lo justo al día, pero con la bendición del Señor. Realmente tenemos que reconocer, ¿verdad?, que la bendición del Señor es la que nos sostiene. Pero ¿qué es lo que sucede con una persona que trabaja y dice, pues yo trabajo y bueno, pues yo estoy agradecido con Dios, el Señor ha sido bueno, ¿verdad?, me ha guardado, me ha bendecido de muchas maneras, pero yo quisiera prosperar más, yo quisiera trabajar más, yo quisiera encontrar la manera de encontrar un trabajo donde me vaya mejor, que sea más productivo, que pueda avanzar, que pueda prosperar más? Y mire, eso es precisamente el propósito que el Señor tiene en mente cuando nos manda a trabajar. Porque cuando trabajamos, trabajar hace que una persona se sienta útil, se sienta productiva, hace que una persona sepa cuál es el costo de las cosas, pues del pan, y hace que una persona se concentre en lo que tiene, ¿verdad? Porque el mandamiento que dice no codiciarás, muchas personas lo confunden con el que el Señor diga no codiciar, muchas personas lo confunden con no desear. Y es una cosa muy diferente. Tú y yo podemos desear cosas, aún cosas materiales, cosas que no son pecado, ¿verdad? Cosas que podemos llegar a tener trabajando de manera ordenada, de manera honrada, podemos llegar a tener que no son pecado, pero el mandamiento es no codiciar. Te voy a decir por qué. Porque la palabra codiciar lleva implícito en sí mismo, la expresión codiciar lleva implícito desear algo, pero no de una manera sana, no de una manera justa. Ni siquiera es, mira, el problema no es desear lo que otros tienen, codiciar lo que otros tienen. El problema es codiciar algo que no nos corresponde, algo que no nos pertenece. Y la palabra más exacta es que no nos corresponde. ¿Por qué? Ahorita le voy a decir por qué. Porque cuando el Señor nos manda a trabajar, hermano, una persona que trabaja y que produce y que sabe cuáles son sus capacidades, podemos anhelar, claro que sí, podemos anhelar prosperar, podemos anhelar tener una mejor calidad de vida, pero el propósito del Señor es que nosotros estemos contentos con lo que tenemos y seamos capaces de darle gracias a Dios por lo que tenemos. Una cosa, mire, le voy a decir, hay dos cosas que son muy diferentes: el conformismo y estar conforme. Estar conforme con lo que tenemos significa que nosotros podamos decir, Señor, no necesitas darme más para que yo esté más agradecido contigo. Con lo que me has dado, con lo que tengo, yo tengo suficientes razones para estar agradecido contigo y para amarte y para servirte siempre. Eso se llama estar conforme. El conformismo es el pensamiento donde dice, pues ya con lo que tengo, ya para qué quiero más, ¿verdad? Si ya con esto
me es suficiente, ¿verdad? Y el conformismo es el que nos lleva a estancarnos en una condición cuando tenemos la capacidad de ir más lejos, de alcanzar una meta más grande, más lejana, más alta, ¿verdad? Cuando tenemos las capacidades y los recursos para producir más y para ser más bendecidos, pero decimos, no, ¿para qué? ¿Verdad? Si ya es el pensamiento que cayeron muchas personas hace un tiempo, de decir, si ya va a venir el Señor, ¿verdad? Ya para qué quiero estar más bendecido, si ya va a venir el Señor, ya para qué, ¿verdad? Entonces, ese es el conformismo, pero estar conformes, es decir, Señor, en este momento tengo todo lo que necesito para estar agradecido contigo y para amarte y para servirte, ¿verdad? Si a partir del día de hoy no me bendijeras más, no me dieras más, con lo que me has dado hasta el día de hoy es suficiente para decirte, Señor, que te amo, ¿verdad? Eso se llama estar conformes, eso se llama estar contentos con lo que tenemos, ¿verdad? El Señor nos dice en su palabra, así que teniendo sustento y teniendo vestido, estemos contentos, estemos conformes, no conformistas, pero sí conformes, ¿verdad? Estando agradecidos con el Señor. Y hablando acerca del trabajo, mira, bueno, ahorita todavía vamos a ir un poquito más, vamos a ver otros versículos. El Salmo 128 es por excelencia, podríamos decirlo así, ¿verdad? Que la bandera del trabajo, la bandera que dignifica el trabajo al ser humano por medio del trabajo delante del Señor. Dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Ese salmo, hermano, mire, hay un libro muy viejito y desafortunadamente ya no lo va a encontrar, ¿verdad? Si lo busca en alguna librería ya no lo va a encontrar, pero se llama El Señor de los Pobres. Escribe un pastor brasileño, porque en Brasil, en la década de los 70s, finales de los 70s, principios de los 80s, hubo un movimiento dentro del ámbito teológico. Se desarrolló un movimiento que se llama la teología de la liberación de la tierra, que es una mezcla de cristianismo con socialismo, en donde se predica y se exalta el hecho de que Dios tiene preferencia por los pobres, que los pobres representan al pueblo de Dios, a los buenos, y que los ricos son los opresores, ¿verdad? Los malos. Y ese pensamiento que nació en Brasil se extendió por toda América Latina y se impregnó en el pensamiento de muchos países. Y ese pensamiento teológico que tuvo su origen en la Iglesia Católica, en donde hubo dos sacerdotes que eran hermanos, de apellido Boff, me parece que es el apellido, Boff. Cuando nombraron papa a Bergoglio, Francisco, creo que se llamó él, ¿ok? Bueno, lo primero que hizo, el primer viaje que hizo, si usted a lo mejor se acuerda, si lo vio en televisión, el primer viaje que hizo fue precisamente a Brasil para entrevistarse con el fundador de ese movimiento. No soy profeta, pero lo predije. Ahí está en Facebook, si usted lo quiere buscar, ahí está en Facebook. Yo lo predije, porque iba a haber un evento donde este cuate iba a estar en Brasil, y entonces Bergoglio tenía todo el perfil de esta corriente que se llama liberacionismo, y entonces pues nada más es cuestión de sumar 2 más 2,
Dije, este cuate ya llegó, se hizo papa, ahora va a tratar de hacer ahí mancuerna con esos otros. Y sí, efectivamente viajó y estuvieron ahí, no sé, ¿verdad? Que hayan hablado, no me invitaron a la junta, pero probablemente tocaron algunos temas acerca de eso. Y esa ideología se impregnó, ¿sabe por qué? Porque incluso tiene tintes revolucionarios. Hubo movimientos guerrilleros en toda América Latina que tenían el propósito precisamente de defender a los grupos minoritarios, a los grupos de pobreza, y desde Brasil, Colombia, Perú, ¿verdad? Muchos países así. ¿Ha usted oído, verdad, la famosa frase de muera el imperialismo, váyanse de aquí, yanquis? ¿Sí? ¿Se acuerda de esas frases? Bueno, de ahí viene todo eso, de la ideología, la teología de la liberación de la tierra, en donde ellos dicen, no, es que los imperialistas son los malos porque son capitalistas y ellos, como tienen mucho dinero, el dinero es del diablo y los ha corrompido, ¿verdad? Y los pobres son los buenos porque son los que aprenden a amar a Dios en la pobreza y esto, otro. Y bueno, muchas guerrillas, incluso aquí en México, ¿verdad? Hubo en el 94 un levantamiento armado dirigido, y no es casualidad que todo el mundo sabe que el dirigente era el arzobispo de la diócesis de ahí, de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Entonces, todo eso viene a raíz de lo mismo. ¿Por qué? Porque mucha gente tomó esa bandera de decir, pues los pobres, ¿verdad? Somos los buenos, entonces si Dios nos ama, pues agarra el cuerno de chivo y vamos a expropiar, ¿verdad?, las propiedades de los ricos y vamos a quitárselos porque es para el reino de los cielos. Y se volvió una locura, Y este pastor que escribe, Abrao de Almeida se llama, es un pastor que tuvo mucha influencia en Brasil y él trabajó como una contraparte de esta corriente teológica, y este salmo fue su bandera de guerra. Y este salmo dice que él vio como cada mañana su papá durante 50 años, ¿verdad?, se levantaba y todas las mañanas oraba este salmo y se iba a trabajar, y aún en medio de la pobreza en la que vivían ahí en Brasil, dice, nunca Dios nos dejó sin comer. Nunca Dios nos abandonó, siempre el Señor, la provisión de Dios estuvo ahí con nosotros, ¿verdad? Pero muchos dijeron, no, es que tenemos que trabajar tantas horas diarias. ¿Por qué? Porque así lo ha dictado el capitalismo. Entonces el capitalismo es del diablo, vamos a emanciparnos, ¿verdad? Y vamos si los ricos, si les quitamos la riqueza a los ricos y la repartimos, todos quedaríamos iguales y todos seríamos felices, ¿verdad? Y eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña. Bueno, ya vimos ahí en el Salmo 128, ¿verdad?, donde dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Hay más claro ni el agua, ¿verdad? Pero bueno, por si las moscas, vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pablo aplica estos principios a la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 28, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice Pablo, si alguno en la iglesia hurtaba, pues ya no hurte, trabaje. Y fíjese cómo dice, no nada más trabaje para que tenga lo suficiente, sino trabaje para que tenga para compartir. O sea, el trabajo, hermano, no es un castigo. Mucha gente dice, es que trabajamos por culpa de Adán, porque como Adán pecó, el Señor le dijo, no, quiero decirle algo, el Señor le dio trabajo a Adán desde que lo creó. Desde que Adán fue creado, trabajó. La diferencia es que después que pecó, el Señor le dijo, ahora vas a trabajar más duro, ahora te va a costar más trabajo. Lo que antes para ti era, y hay una razón, y ahorita vamos a ir para allá, hay una razón. No es que Dios sea malo o que Dios le dijo, pues ahora para que veas, ¿verdad? Ahora vas a sudar más. No, hay una razón. Pero dentro de la iglesia solamente hay una condición en la cual en la palabra del Señor, igual desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encontramos que la Biblia dice que hay un sector de la población de la iglesia que puede ser atendido de esa manera, y dice la Biblia, a las viudas y a los huérfanos.
Dice, si hay en la iglesia viudas y huérfanos que estén solos, que nadie los sustente, que no tengan una fuente de ingresos o alguien que se haga cargo de ellos, entonces sí, la Biblia nos enseña que debemos apoyarlos económicamente. Pero fíjese lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses 3, 6. Fíjese lo que dice Pablo acerca de él mismo y de los que iban con él. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ojo, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Ahorita vamos a ver el contexto. Fíjese, dice, apártense de todo el que ande desordenadamente, no siguiendo la enseñanza que nosotros les dimos. Dice en el versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Escuche, ni comimos de balde el pan de nadie. Ahí, si pudiéramos parafrasear, el apóstol Pablo está diciendo, no comimos de a gratis el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos, o sea, para no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Fíjese, Pablo dice, si yo y los que iban conmigo, que somos yo soy el apóstol, yo soy el padre espiritual de todos ustedes. Y dice Pablo, y nunca fui carga para ninguno de ustedes. Nunca anduve de gorrón con ustedes, dice Pablo. Nunca comida gratis el pan, sino siempre, dice Pablo, aún, dice Pablo, hubiéramos tenido derecho de hacerlo, pero aún así, dice, quisimos darles ejemplo de cómo se debe de vivir. Dice, y ahora resulta, dice Pablo, que andan ustedes recibiendo a apóstoles y profetas que les piden hotel de 5 estrellas y que les piden comer en restaurantes de lujo y que les piden beber agua de Jerusalén y no sé cuántas cosas más. Y dice Pablo, y ahí andan ustedes dándoles, ¿verdad?, todas las atenciones y todo y esto y lo otro. Y dice Pablo, dice, y luego, ¿qué ejemplo les gusta seguir a ustedes? ¿El de nosotros o el de ellos? Dice, nosotros les dimos ejemplo. Dice Pablo, nosotros les hemos dado ejemplo a ustedes. Dice, a los que andan así, dice, lo mejor que pueden hacer, dice Pablo, es que trabajen para que coman su propio pan. ¿Cómo? Dice Pablo, ¿cómo va a ser eso de que voy y me regalo en casa del hermano? Y le digo, hermano, va a usted tener la bendición de tenerme aquí de huésped, ¿verdad? Va a usted tener la bendición de que voy a estar aquí. Y se echan ahí 2, 3, 4, 5, 6 meses en casa del hermano, ¿verdad? Y sin hacer nada y sin nada. Bueno, pues una cosa es ir de visita, ¿verdad? Pero otra cosa es ya instalarse. Y entonces dice el apóstol Pablo, lo mejor que pueden hacer es trabajar. Porque, ¿sabe por qué, hermano? Porque trabajar es la vacuna de la codicia. El que trabaja honradamente delante de Dios y está agradecido con Dios, no codicia. Aprendemos a orar, aprendemos a decirle al Señor, Señor, yo deseo, mira, claro que podemos orar y decir, Señor, mira, yo quisiera un carro, ¿verdad? Yo quisiera, pero el Señor nos enseña a pedir de acuerdo a lo que nos corresponde. Y ahorita vamos a tocar más ese punto. Pero la codicia, como ya dijimos, lleva implícito el deseo de tener algo que no te corresponde, que no debes tener.
Y este ejemplo, ¿verdad?, lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol, ¿qué dice? Codiciable para alcanzar, ¿qué cosa? Pregunta, ¿Eva no tenía sabiduría? ¿Adán y Eva no tenían sabiduría? Adán y Eva, hermano, no eran cavernícolas. Dios los creó como seres inteligentes. Como no había pecado en ellos, Adán y Eva tenían un coeficiente intelectual tremendo. Eran más inteligentes que Einstein y que Newton y que todos los que ustedes me puedan decir. Pero ¿qué fue lo que hizo que Eva codiciara ese árbol? Porque dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué sabiduría? Si ellos tenían sabiduría. No dice que Adán le puso nombre a todos los animales. No dice que Adán, ¿verdad?, labraba el huerto del Edén y estaba ahí y no llovía. ¿Cómo le hacía? Desarrolló técnicas de cultivo, ¿verdad? Era mejor que cualquier ingeniero agrónomo y mejor que cualquier criador de ganado, ¿verdad? Y mejor, Adán dice que sus hijos, sus descendientes próximos, empezaron a trabajar con metales, crearon instrumentos musicales, desarrollaron métodos de irrigación, ¿verdad?, de pastoreo de ganado, de cultivo de tierras. Eran seres sumamente inteligentes. Entonces, ¿cuál era la sabiduría que Eva codició? Cuando la serpiente viene y le dice, así que Dios les dijo que no pueden comer de todos los árboles, le tergiversó las palabras de Dios, porque Dios, dice Eva, no, Dios nos dijo que sí podemos comer de todos, menos de ese. Y Satanás dice, pues así que chiste, ¿verdad? Si ese es el bueno, si ese es el mejor de todos. Dice, porque el día que ustedes coman de ese fruto, Dios sabe que ustedes van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué fue lo que la serpiente le estaba diciendo a Eva? Le estaba diciendo, si tú comes de ese fruto, vas a tener la misma capacidad que Dios tiene de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Adán y Eva sabían qué era bueno y qué era malo. Lo sabían, mas no tenían la capacidad que Dios tenía de designar las cosas buenas y las cosas malas, porque eso no les correspondía a ellos. Esa era una facultad que Dios se había reservado única y exclusivamente para él. El ser humano no tiene la capacidad intelectual para decidir lo que está bien y lo que está mal, porque si tú le das a una persona el poder de decidir lo que está bien, va a decidir lo que está bien para él. Pero si le preguntas al vecino, el vecino te va a decir, no, pues lo que pasa es que él tiene el poder. Pero si yo tuviera el poder, yo diría que lo que está bien es esto otro. Y cada quien tiene una opinión diferente. Por eso Dios se reservó la facultad de decidir y solamente les dio a ellos el conocimiento de saber qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero Eva deseó algo que no le correspondía. Eso no era para ella. No era para ellos. Y hermano, la codicia es desear algo que no nos corresponde. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona no está enfocada en su trabajo, en lo que debe hacer, cuando una persona no está agradecida por lo que Dios le ha dado en ese momento de su vida, esa persona va a desviar su corazón, va a desviar su vista a lo que tiene el prójimo. Y entonces va a decir, híjole, si yo tuviera la casa que tiene el vecino ese de ahí. No, hombre, si yo tuviera el carro ese que tiene el vecino. No, si yo tuviera. Y hermano, cada uno de nosotros quiero decir esto con mucho cuidado, en el nivel que estamos, en el nivel que nos encontramos, lo que tienes, lo que Dios te ha dado ahorita en este momento en tu vida, es lo que necesitas. Cuando aprendemos y cuando entendemos a tener suficiencia y contentamiento y a estar conformes
y a usar. Mira, ¿sabes cuál es el problema de la codicia? Que queremos algo que no nos corresponde, pero no estamos aprendiendo a explotar lo que tenemos, lo que nos corresponde en este momento. Y queremos lo de los demás. Y nos olvidamos de atender, como dice el proverbio, de labrar nuestra propia tierra. Y andamos deseando lo que tienen los demás. Y al rato, ¿por qué venimos a pobreza? Porque no labramos nuestra propia tierra. Entonces la codicia tiene el poder de desviarnos de nuestro propósito. Dios tiene un propósito para nosotros, hermano. Dios tiene un propósito para ti. Y Dios te ha dado ahorita, en esta altura de tu vida, Dios te ha dado todas las herramientas que necesitas para cumplir ese propósito. Entonces tenemos que concentrarnos en pensar y decir, ¿cuál es ese propósito que Dios me ha dado? ¿Y cuáles son esas herramientas que están a mi alcance para tomarlas y cumplir ese propósito que Dios me ha dado? Porque cuando yo cumpla este propósito, el propósito que Dios me ha dado, Dios me va a llevar a otro propósito mayor y me va a dar mayores recursos y mayores herramientas para cumplirlo. Pero si yo no cumplo el propósito con el que Dios me tiene aquí ahorita y vivo anhelando y deseando lo que otros tienen, nunca vamos a llegar a ningún lado, nunca vamos a salir del lugar en donde estamos, nunca vamos a progresar, aunque aparentemente logremos tener más y acumular riquezas. Quiero decirte algo, nunca nos vamos a sentir satisfechos si no cumplimos el propósito de Dios. Nunca nos vamos a sentir satisfechos, aunque te saques la lotería y aunque tengas los millones y los millones en el banco, nunca te vas a sentir satisfecho, porque no hay nada peor que una persona que no cumpla su propósito. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de ser conquistado por Babilonia, el último rey, si mal no recuerdo, se llamaba Jeconías, y el profeta Jeremías dice: tierra, oye lo que le sucede a este hombre. Un hombre que no va a haber cumplido su propósito en la vida. Hombre que va a ser desechado delante de Dios. Es la tragedia más grande que le puede pasar a alguien. No cumplir el propósito, porque el propósito de él era servir como un eslabón en los reyes de Judá hasta que llegara el Mesías. Pero dice la Biblia, por a causa del pecado va a ser cortada su genealogía. Y si ya no va a haber más reyes, ya no va a convertirse, es hombre privado de todo propósito en la tierra. Entonces, que el problema de la codicia es que cuando nosotros desviamos nuestros ojos y nuestra atención para querer lo que otros tienen, y mire, hermano, le voy a decir algo honestamente, siempre va a haber algo que no tenemos y que vamos a ver que otros tienen y lo vamos a querer. Eso es algo que está en la naturaleza humana. Hay un pastor que está en Brasil y que dice, cuando yo leí este mandamiento, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, yo dije, bueno, la única solución es que yo me vaya a vivir junto a alguien, que mi vecino, dice, que su esposa sea más fea que la mía. Dice, esa es la única manera que encuentro, dice, para cumplir ese mandamiento. Pero no es así. Esa no es obviamente, ¿verdad?, la solución. La solución está dentro de nuestro corazón, que cuando nosotros sabemos que tenemos un propósito y lo que Dios nos ha dado, hermano, es suficiente para cumplir ese propósito, tenemos nosotros, hermano, que enfocarnos en hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Tenemos que enfocarnos en tener ese encuentro, porque si no podemos, hermano, con lo que Dios nos ha dado, pues le decía, el Señor le decía al profeta Jeremías, no pudiste alcanzar a los que corren a pie, ¿cómo vas a alcanzar a los que corren a caballo? Si no puedes, ¿verdad?, estar en el nivel en el que estás, no puedes explotar lo que tienes, no puedes alcanzar lo que tienes, lo que Dios te ha dado al alcance de tu mano, ¿cómo vas a poder alcanzar lo que está más lejano?
Si no podemos ser fieles en lo poco, hermano, no vamos a poder ser fieles en lo mucho. Hay personas que están orando y dicen, Señor, yo quiero que me bendigas con un carro, ¿verdad? Pero con un carro de esos últimos, ¿verdad? Si el Señor te bendijo con un carrito sencillo y te perdiste, andabas ahí, ¿verdad? En la farándula. Ahora imagínate si el Señor te da un carro así de lujo, ¿qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Verdad? Pero tenemos que, hermano, enfocarnos. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí en este momento? ¿Cuál es el propósito? Porque eso es lo que la codicia hace. La codicia es que el diablo viene y te dice, mira, el hermano se la lleva bien, papita, ¿verdad? Tú estás trabaje y trabaje y mira, y el otro nada más viene, ¿verdad? Y todo lo que tú has trabajado, todo lo que tú has sembrado, todo lo que tú has hecho, este viene, ¿verdad? Y nada más así con toda la calma del mundo viene, y tú has sembrado y estos vienen y cosechan, ¿verdad? Y lo que ni les ha costado trabajo y lo que y hermano, eso crea, ¿verdad? No hay nada peor que prestarle oídos al diablo cuando viene a sembrarte cizaña en tu corazón, cuando viene, ¿verdad? A sembrarte codicia, a decir, no, hombre, mira, si yo fuera tú, ¿verdad? Ya esa esposa que tienes, ya la hubiera yo dejado, ya la hubiera cambiado por otra más joven, por otra que no estaba tan dañada, ¿verdad? Por otra que tuviera otro tipo de pensamiento, otro tipo de mentalidad. Y hermano, la tentación de Satanás viene a nuestra vida y si nosotros no estamos enfocados y centrados en el propósito que el Señor nos ha dado, nos vamos a desviar, nos vamos a ir con la finta, vamos a dejar que Satanás venga y siembre en nuestro corazón, así como con Eva, cuando vino y le dijo, no, el problema es que lo que Dios te dio, nada más te dio el dulce nada más para que te entretengas, pero lo mero bueno se lo reservó nada más para él. Pero si comes de ese fruto, no, hombre, ni te digo, ahora vas a triunfar, vas a tener éxito, vas a tener todo lo que has querido, todo lo que has deseado, todo lo que has anhelado. Y empezó, y Eva no se dio cuenta, ¿verdad? Que el propósito que Dios les había dado a ellos era guardar el huerto, labrar ese huerto, el huerto del Edén. Y si ellos se hubieran enfocado en eso que Dios les había dado, de labrar el huerto del Edén, la teoría más lógica es, siguiendo el pensamiento, bueno, muchos escritores han dicho esto, que la teoría más lógica es que los hijos de Adán y Eva hubieran nacido, hubieran crecido, se hubieran multiplicado, y en la medida que ellos se hubieran multiplicado, el huerto del Edén hubiera ido creciendo junto con ellos, se hubiera ido ensanchando hasta llenar toda la tierra. Pero el propósito de ellos era cuidar el huerto cuando era pequeño, cuando cabía nada más una familia. Y entonces Satanás vino y le dijo, no, mira, ese árbol que está ahí, si tú comieras de ese árbol, no, hombre, no te tienes que limitar a este huertito que Dios te puso ahí, un huerto chiquito. ¿Para qué te puso? Mira, ¿para qué creó todo el planeta? ¿Verdad? Si todo el planeta iba a estar como desierto y te iba a poner a ti en un huerto chiquitito, ¿para qué? No, mira, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y Eva, desafortunadamente, le prestó oídos. Y Eva dijo, sí es cierto, ¿por qué Dios me tiene aquí, verdad, en un huertito pequeñito? Y entonces, si el propósito de Dios era, entonces, ¿para qué creó toda la tierra, verdad? Y a veces el diablo viene y te dice, ¿para qué estás ahí en esa iglesia pequeñita? ¿Para qué estás ahí? Si mira, si para eso Dios creó el mundo, ¿verdad? Para que te diviertas, para que vayas y disfrutes y vivas la vida y sepas lo que es vivir y gozar y acá y esto y lo otro. ¿Para qué te va a tener Dios ahí? Y hay muchas personas que le creen, que le prestan oídos, ¿verdad? Y que el Señor dice, ah, bueno, soy malo para los versículos, para las citas, más bien, pero hay un pasaje en donde el Señor dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu final vendrá a ser grande, muy grande, si obedeces al Señor. A lo mejor, ¿cuántos de nosotros, hermanos, sentimos que estamos en algo pequeño? ¿Cuántos, cómo dice?
Job 8:7 dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Y cómo fue el postrer estado de Job? ¿Cómo terminó Job al final? Dice que tuvo 10 veces más de lo que tenía. Pero ¿quién se hubiera imaginado durante la tribulación de Job que Dios lo iba a bendecir más? ¿Verdad? Y muchos de nosotros probablemente estamos y nos sentimos así en un huerto pequeñito. Y Satanás viene y te dice, no hombre, mira, Dios te tiene aquí en este rincón, ¿verdad? Tan pequeñito y tan chiquitito, y mira, pudiendo disfrutar y pudiendo todo acá y todo. Y hermano, a veces hay gente que le presta oídos a Satanás, y a veces tú no sabes que Dios tiene propósitos para que tu postrer estado venga a ser muy grande. Pero Satanás nos desvía de ese propósito. Satanás dice, no hombre, ¿para qué te vas a quedar nada más con ese esposo, ¿verdad? Que te amarga la vida y que te tiene ahí subyugada y no te deja salir, ¿verdad? Ni te deja disfrutar, ni te deja vestirte como tú quieres vestirte, ni acá, no, rebélate, ¿verdad? Y a veces, hermano, dentro de la misma iglesia, Satanás puede venir y causar, si se metió al huerto del Edén, a donde estaba, que no se meta a la iglesia a querer sembrar división y discordia. Por supuesto que puede hacerlo, pero depende de nosotros. Depende de nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros no estamos enfocados en trabajar en lo que Dios nos ha dado para trabajar y las herramientas que Dios nos ha dado para cumplir ese propósito, si no estamos enfocados en ello, el enemigo nos puede ganar. El enemigo nos puede disfrazar. Vamos a ver por último Mateo capítulo 6, en el versículo 8. Y aquí el capítulo 6 de Mateo también es muy bueno, hermano. De verdad, el capítulo 6 de Mateo también es como la vacuna para la codicia. Mateo 6:7 dice, bueno, desde el 6. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, está hablando de la oración, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, bueno, ahí viene la parte del Padre Nuestro, pero el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, miren, sucede lo siguiente, ustedes no tienen que convencer a Dios de que los bendiga. Dios nos quiere bendecir. Es el deseo de su corazón, es bendecirnos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a conocer a Dios en la intimidad. Por eso dice, cierra tu puerta. No seas como los hipócritas que aman orar en los lugares públicos y que la gente los oiga. No seas como los hipócritas que piensan que por repetir y repetir y repetir, dice, se les va a conceder. No quiera ser escuchado. Dice, cierra. El único que debe conocer los anhelos de nuestro corazón es el Señor. Primero. Y después Dios te va a guiar y Dios te va a llevar, si es el plan de Dios, ¿verdad?, con personas con las que te puedes asociar y con las que te puedes ver más cercanos esas metas y esos propósitos. Pero dice Jesús, pero primero aprende a conocer a Dios en la intimidad. Primero enciérrate con el Señor. Primero aprende a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Porque no vamos, hermano, a alcanzar nada de lo que pretendamos alcanzar delante del Señor haciendo las cosas de manera diferente. Imagínense que de repente, mira, y lo hemos visto, yo lo he visto. Dios sabe que cuando les platico algo así de un ejemplo, un caso, Dios lo sabe, hermano, que no estoy inventando, yo lo he visto. Hay pastores o predicadores que de repente están aquí y de repente saben que el hermano que está aquí sentado, esta parte de aquí, Dios lo ha bendecido y tiene abundancia y tiene, ¿verdad? Está bendecido, prosperado económicamente. Y hay pastores que ven al hermano ahí y dicen, ahora es cuando.
Y empiezan a orar, y vamos a orar, hermano, y vamos, y cierra sus ojos y vamos a orar. Señor, ¿cómo no tocas el corazón de alguien que ande por aquí cerca para que nos bendiga con un carro, que nos bendiga con otro? Y Señor, ¿cómo no pones en el corazón de... Y hermano, y dice Jesús, no seas como ellos. El único que tiene que conocer tu necesidad es el Señor en la intimidad. Y Dios va a poner los medios, hermano, para llamarnos a más, para prosperarnos, conforme al propósito de Dios, conforme al plan de Dios, hermano. Y continúa, bueno, más adelante, en el versículo 19, ahí mismo, Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? A donde más le inviertas, ahí es donde va a estar tu pensamiento, ahí es donde va a estar tu corazón. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos? Siempre por naturaleza queremos formar un patrimonio y queremos aumentarlo, queremos multiplicarlo y queremos, hermano, sabe como si fuéramos a vivir para siempre. Y el Señor Jesús está diciendo, nuestro tesoro tiene que estar en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque ahí sí vamos a vivir para siempre. Entonces, lo que hacemos, dice Jesús, lo que hacemos tiene que estar enfocado a hacer tesoro en los cielos. ¿Por qué? Hermano, ojo, con esto no quiere decir que sea malo que tú tengas 2 o 3 casas y Dios te bendice, ¿verdad? Que tengas tus carros, que tengas... No significa esto. Lo que Jesús está diciendo aquí es, Jesús está diciendo, si tú trabajas y te va bien y tienes tus ranchos y tus hectáreas y tus casas y tus carros, Jesús está diciendo, no hay ningún problema. Pero lo que tienes que saber es una cosa: no eres eterno. No vas a vivir 1000 años en esta tierra. Lo que Jesús está diciendo es, entiende que todo eso que puedes llegar a tener, y no es malo si lo alcanzas trabajando honradamente, pero entiende que todo eso no te lo vas a poder llevar. No lo vas a poder disfrutar para siempre, porque un día dice, o nos acabamos nosotros o se acaban los bienes, ¿verdad? Por eso Jesús dice, ¿qué es? ¿Cómo se medían los bienes materiales en el tiempo de Jesús? Con oro y con plata. Y dice Jesús, pues todos los metales se terminan por corromper, todos los metales, ¿verdad?, se terminan por acabar. Las ropas finas, las maderas finas, dice Jesús, la polilla se los come, la polilla se los acaba tarde o temprano, o si no, los ladrones se lo roban. Y todo se puede acabar en un momento. Pero lo que tú inviertas en el reino de los cielos, ahí nadie te lo va a robar, ni nadie se lo va a comer. Nadie te lo va a poder quitar. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, donde más, hermano, ¿dónde está la mayor parte del tiempo tu pensamiento y mi pensamiento? ¿Dónde está la mayor parte del tiempo? La mayor parte del tiempo estamos pensando qué vamos a comer, qué vamos a hacer, cómo vamos a aumentar nuestros bienes, cómo vamos a trabajar, en qué vamos a invertir, cómo vamos a multiplicar, qué vamos a comprar, ¿verdad? La mayor parte del tiempo estamos pensando en eso. ¿Por qué? Porque eso es a lo que más le invertimos, eso es lo que más valoramos, lo que más valor tiene para nosotros. Y no quiere decir que no tenga valor, repito, lo material. Hermanos, si Dios nos ha bendecido, tenemos que procurar que también Dios, porque dice el libro de Eclesiastés, dice, he visto un mal bajo el sol. Dice, hombres a los que Dios les da dinero y les da bienes, pero no tienen la capacidad de disfrutarlo. No lo pueden disfrutar, hermano. Y quiero decirte algo, si Dios nos bendice, Dios nos tiene que dar también la capacidad de disfrutar las bendiciones del Señor. Nos tiene que dar la salud, nos tiene que dar las fuerzas, nos tiene que dar la vida también para disfrutarlo, pero todo conforme a su propósito, todo conforme al propósito del Señor, hermano. Pero la codicia tiene el poder de desviar nuestro corazón de los propósitos de Dios y desperdiciar
las herramientas y los recursos que Dios nos ha dado para cumplir ese propósito. Por eso el Señor dice, no codicies, no codicies, porque si tu prójimo lo tiene y tú no lo tienes, lo más probable es que no lo tienes porque no te corresponde, o al menos no en este momento. Sí lo puedes alcanzar, sí lo puedes tener, pero cuando sea el momento. Mientras, ¿verdad? ¿Para qué te endeudas de más? Mientras, ¿para qué te involucras en cosas, en cargas que no vas a poder llevar, que no vas a poder pagar, en cosas, ¿verdad? ¿Para qué sufres? ¿Para qué estás? ¿Para qué, hermano? Tal vez si aprendiéramos a discernir y a distinguir los tiempos, hermano. Mire, tenemos que orar. Le voy a decir algo. Dios nos va a bendecir como iglesia. Dios nos va a bendecir, por supuesto. ¿Usted cree que Dios no pudiera ahorita ya o antes que nos cambiáramos para acá? ¿Usted cree que Dios no podía que alguien viniera y dijera, les voy a donar este terreno o les voy a donar tantos millones de pesos para que construyan, para que compren? Por supuesto que Dios lo puede hacer. Pero Dios no lo hace por una razón. Algo tenemos que aprender en el camino. Algo tenemos todavía que desarrollar en ese camino. Y hasta que no lo desarrollemos y hasta que no lo aprendamos, hermano, no vamos a poder tener acceso a esas bendiciones. Y si no tenemos acceso, si en este momento viniera alguien y nos dijera, a ver, yo les voy a ayudar a comprar un terreno, pero ¿cuánto tienen ahorrado? No, hermano. Caes muerto si te digo cuánto tenemos ahorrado. Pero ¿qué sucede? No por eso vamos a pensar y vamos a decir, ay, no, pues no se va a poder nunca. Nunca vamos a lograr ahorrar, nunca vamos a lograr tener, nunca vamos a lograr nada, ¿verdad? No. Pero ¿qué sucede? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que orar y Dios nos va a dar las estrategias y Dios nos va a dar la capacidad, pero tal vez no es el momento. Tal vez no es el momento. Ahorita es momento de otras cosas y tenemos que enfocarnos en otras cosas, hermano. Y cuando nos enfoquemos en esas cosas que tenemos que enfocarnos y cumplamos el propósito, ¿para qué nos va? Mire, imagínense que el Señor viniera y nos dijeran, alguien venga y nos diga, les vamos a donar ya más, ya está la iglesia construida y todo, ya, ahí está, todo. Y nos vamos, ¿y qué vamos a hacer si no hemos adquirido la madurez y la sabiduría? No vamos a poder. ¿Qué va a pasar? Nos va a ganar, vamos como quien dice, como dice el dicho, ¿verdad? Vamos a morder más de lo que podemos masticar y no se va a poder. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Enfocarnos. ¿Y qué pasaría si ahorita, en este momento, empezamos a ver otras iglesias que han crecido y que Dios las ha bendecido, que tienen tremendos edificios y todo, y que empezamos a decir, esos ni predican la verdad, ni Dios ni les hubiera dado esa iglesia, nos la hubiera dado a nosotros, porque nosotros sí le echamos ganas, ¿verdad? Y nosotros sí somos cristianos de veras, ¿no? Eso, ¿sabe cómo se llama eso? Codiciar. Y eso nos desvía del propósito de Dios, nos desvía de la voluntad de Dios. Cuando nosotros aprendemos a conocer y a caminar en la voluntad de Dios, hermano, Dios bendice, de verdad, Dios bendice. Pero no podemos hacerlo de la manera que lo hacen las personas que no tienen temor de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice el Señor en el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, aunque más bien la traducción más correcta sería a Dios y a la avaricia. No podemos servir, no podemos estar, ¿verdad?, sirviéndole a dos amos, sirviéndole a Dios, a dos señores. O nos enfocamos en lo material o nos enfocamos en el propósito de Dios. Y Dios nos ha llamado, hermano, a cumplir sus propósitos, a enfocarnos en sus propósitos. Y esto no solamente aplica como iglesia, aplica también como familias, aplica también de manera individual. Yo sé que hay cosas que podemos anhelar.
Yo sé que hay cosas que deseamos y que queremos como familias, como padres para nuestros hijos, y que queremos también como matrimonios, como personas. Hay muchas cosas que queremos, hermano, y las sentimos bien lejanas y las sentimos muchas veces imposibles de alcanzar. Pero ¿por qué nos parecen tan imposibles de alcanzar? Porque las estamos codiciando. No debemos codiciarlas, debemos trabajar y tenemos que enfocarnos y tenemos que empezar no por donde queremos llegar, sino por donde estamos. Porque si Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos, en el lugar donde estamos tenemos que dar fruto, hermano. Amén. Y termina diciendo el Señor en este capítulo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nuevamente, ¿qué está diciendo Jesús? No está diciendo que abracemos el socialismo y que nos despojemos de toda pertenencia y que no. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que valoremos lo que verdaderamente tiene valor, que es la vida. Que no pretendamos que por vestirnos bien o que por vivir en otros lugares de mayor plusvalía, ¿verdad? Vamos a valer más o vamos a tener mayor capacidad. El Señor Jesús dice, no. Dice, sepan que todo eso perece, todo eso es material. Dice el Señor, porque los gentiles buscan todas estas cosas, 32. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Conoce Dios nuestras necesidades? ¿O será que tenemos que orar mucho para decirle a Dios lo que necesitamos? Porque Dios no sabe, no está al pendiente de nosotros. No, Dios sabe nuestras necesidades. Y entonces, si Dios sabe nuestras necesidades, ¿por qué a veces sentimos que no las alcanzamos, que no llegan a nosotros? Porque mira lo que dice el Señor en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No quiere decir, hermano, fíjese bien, lo que Jesús está diciendo aquí. No es que no hagamos planes para mañana. No es que no nos tracemos metas o tengamos proyectos. Lo que Jesús está diciendo es, no codicies el día de mañana. Enfócate en hacer lo que tienes que hacer hoy. Si no haces lo que tienes que hacer hoy, te va a llegar el día de mañana y no vas a poder hacer lo que te corresponde mañana porque no terminaste de hacer lo que te correspondía el día anterior. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por supuesto que debemos planear, por supuesto que debemos tener metas a mediano, a corto, a largo plazo. Por supuesto que debemos desarrollar proyectos, un plan de vida. Pero tenemos que pensar en el futuro, pero no a costa del presente. Tenemos que cumplir el propósito que Dios quiere que cumplamos hoy en el lugar donde estamos. Y tener bien firmes nuestra convicción de que si Dios bendice a otros antes que a nosotros, eso no va a ser motivo de codicia. Al contrario, hermano, mire, por eso el apóstol Pablo dice, los que andan ahí nada más del tingo al tango, ¿verdad? Sin andar haciendo nada, pónganse a trabajar para que tengan, para suplir sus necesidades, para comer su pan y para compartir con los que tienen necesidad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque acuérdese que el Señor nos llama también a amar al prójimo. Y amar al prójimo es, quiero decirte algo, que cuando Dios bendice antes que a ti o más que a ti, a un hermano o a alguien que tú conoces, si de verdad el amor de Dios está en ti, te da gusto, te alegra. Y tú dices, qué bueno que Dios bendijo a mi hermano, qué bueno que Dios bendijo a mi hermana, qué bueno. ¿Por qué? Porque significa que ya la bendición viene cerca, hermano. Ya si el Señor bendijo a los que están alrededor de mí, quiere decir que ya está cerca también la bendición. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando tengas, no solamente para lo tuyo,
sino también, dice el Señor, acuérdate de los que tienen necesidad. El amor al prójimo. Cuando tú aprendes a amar al prójimo, no vas a codiciar lo que el prójimo tiene. Le vas a dar gracias a Dios y le vas a decir: Señor, gracias porque has bendecido la vida de mi hermano, la vida de mi hermana, y yo sé que un día me vas a bendecir a mí también de esa manera. Y se acaba la codicia, hermano. Se acaba la codicia y comenzamos a cumplir los propósitos del Señor en nuestra vida. Quiero pedirte que nos pongamos de pie en esta noche. Cierra tus ojos un momento. Y antes que otra cosa, así con tus ojos cerrados, tenemos que reconocer delante del Señor que hemos codiciado. Tenemos que reconocer delante del Señor que hemos sentido envidia y que hemos tenido pensamientos de injusticia, pensamientos en donde vemos a alguien que prospera y decimos: no se lo merece. En donde vemos a alguien que alcanza o que Dios lo bendice o que le va bien, y el pensamiento que nosotros tenemos es injusto. Pues quiero decirte algo, hermano: Dios no es injusto. Dios no se equivoca. A Dios no se le está pasando tu necesidad. Dios no se equivocó al darte lo que te dio, ni al ponerte donde te puso. No es que a Dios se le olvidó o a Dios se le pasó. Hay un propósito. En donde estás, Dios tiene un propósito para ti. Con lo que tienes el día de hoy, Dios tiene un propósito para ti, para mí. Habla con Dios ahí en tu corazón y dile: Señor, perdóname porque he codiciado. Perdóname porque he visto otros que prosperan, a lo mejor sin tanto esfuerzo como yo, y yo que siento que trabajo y que batallo y Señor, y yo que siento que te he sido fiel, y hay otros, Señor, que han vivido de una manera mundana, desenfrenada, y parece ser que les va bien, que les va mejor, que están más bendecidos, y eso me ha hecho codiciar. Eso me ha hecho decir: no es justo. Dios no está siendo justo. Y eso me ha desviado de tus propósitos. Durante mucho tiempo me he quedado estancado, Señor, en el lugar donde estoy, por no poder entender tus propósitos, por no estar enfocado, por dejarme llevar por la codicia, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús, enséñame a concentrarme, Señor, en trabajar en lo que tengo que trabajar, en lo que tú me has dado, Señor, en las capacidades que tú me has dado, porque mi prosperidad no depende de mi propia capacidad, sino de tu bendición sobre mi vida, Señor. Mi prosperidad no depende de a quién conozco, de qué relaciones tengo, Señor, con gente. Mi prosperidad depende de ti, Señor. Mi prosperidad no depende de que a otros les vaya mal para que a mí me tenga que ir bien o me pueda ir bien. Mi prosperidad depende de ti, Señor. De ti viene toda nuestra bendición, Señor. Enséñanos a estar conformes. Enséñanos a estar contentos. Enséñanos a estar agradecidos con lo que tenemos, Señor. Y si en nuestro corazón anhelamos tener más, un poco más, y si en nuestro corazón anhelamos alcanzar metas, y si en nuestro corazón anhelamos tener cosas materiales, Señor, que sea bajo tu propósito y voluntad, para que nunca los bienes materiales o las bendiciones que tú nos des sean motivo de desviarnos de tu camino y de tu voluntad, Señor. Y si estamos trabajando duro, y si estamos, Señor mi Dios, absteniéndonos y sacrificando cosas, Señor, para agradarte a ti, y de pronto vemos que otros son bendecidos antes que nosotros, Señor, gloria a ti, Señor. Si incluso vemos que otros se casan antes que nosotros, Señor, no importa.
seguiremos esperando, seguiremos siendo fieles, seguiremos buscando cumplir el propósito que tú nos has dado en el lugar, en la condición en la que nos has puesto, Señor, para agradarte a ti en todo momento, Señor, para agradarte solamente a ti, Señor Jesús. Levanta tus manos al Señor en esta noche y vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias por las cosas, Señor. Gracias por lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por todas las cosas, aunque muchas veces nos hemos sentido insatisfechos. Señor, qué mal agradecidos hemos sido contigo, porque nos has dado todo lo que necesitamos, Señor. Y aún así pensamos que eres injusto y pensamos que no es suficiente y que deberías darnos más, Señor. Enséñanos a ser agradecidos contigo, Padre, por las cosas que tenemos. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias en esta noche porque eres bueno, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has sustentado hasta el día de hoy. Hoy podemos decir, Señor, aún aquí nos has ayudado. Aún aquí, Señor, nos has traído y nos has sostenido con tu mano poderosa. Señor, que nunca se nos olvide de dónde nos has sacado. Que nunca se nos olvide que tú eres la fuente, Señor, de nuestra provisión. Que nunca se nos olvide, Señor, que todo lo que tenemos, sea poco, sea mucho, Señor. Tal vez para algunos es poco, tal vez para otros es mucho, Señor. Pero que siempre para nosotros sea suficiente para darte las gracias. Que siempre para nosotros sea suficiente, Señor, para estar agradecidos y para decirte: Señor, no necesitas darnos más para que te amemos. Tú eres un Padre amoroso, Señor, y como Padre tu deseo es bendecirnos, Señor. Pero aún si no nos bendijeras más, Señor, con lo que nos has bendecido hasta el día de hoy, estamos agradecidos contigo, Señor. Con lo que nos has bendecido hasta el día de hoy, tenemos lo suficiente para servirte y para amarte el resto de nuestra vida, Señor. Gracias, gracias, gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias con sus propias palabras. Dile al Señor: yo te agradezco con todo mi corazón, Señor, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, Señor. Te agradezco lo que has hecho, te agradezco lo que me has dado, te agradezco lo que haces, lo que hiciste y lo que vas a hacer, Señor, en mi vida. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por mi iglesia, Señor. ¿Por qué no oras por alguien que esté cerca de ti? Busca a alguien que esté cerca de ti y ora por esa persona. Busca a alguien, sal de tu lugar y busca a alguien que esté cerca de ti. Puedes juntarte 2, 3, 4 personas y orar unos por otros y decir: Señor, gracias por la vida de mi hermano. Gracias, Señor, bendícelo, ayúdalo, Señor. Cúbrelo con tu Santo Espíritu, con tu presencia, Señor. Que nunca se aparte de tus caminos, Señor. Bendícelo, prospéralo. Bendícelo más que a mí, Señor. Prospéralo más que a mí, Señor. Bendícelo a él antes, Señor. Que él pueda entender el propósito que tú le has dado, Señor, por el cual tú lo tienes aquí, por lo cual tú lo has puesto en el lugar donde está, Señor. Que él pueda entender que no fue casualidad, que no fue el hombre, que no fue el destino, que fuiste tú, Señor. Siempre eres tú quien nos tiene aquí, Señor. Siempre has sido tú. Que no haya otro motivo en nuestro corazón para servirte, Señor. Tú has tenido cuidado de mí, más que el agradecimiento. Un corazón agradecido contigo, Señor.
corazón comprometido contigo, Señor. No existen palabras. Aunque el mundo intente seducirnos, aunque el mundo intente ofrecernos, aunque el mundo intente atraernos, Señor, la carne, un corazón agradecido contigo sabe su lugar, Señor. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Sigue dándole gracias. Es estar aquí delante de ti, amado. Fluye, Espíritu Santo, en este lugar. Muévete, Señor. Muévete en mí. Llena los corazones, Señor. Quita todo rastro, Señor, de codicia. Quita toda raíz de amargura, Señor. Trae sanidad. Trae sanidad, Señor. Y llénanos de ti, amado Rey. Que haya gratitud en nuestros corazones, Señor. Que haya siempre una canción, Señor, de gratitud, de amor hacia ti, Jesús. Que podamos cantarte siempre a ti, Señor. Que podamos cantar de tu amor. Que podamos cantar de tu poder, Señor. Que podamos cantar de tus grandezas, de tus maravillas, Señor. Que suba delante de ti nuestra oración, Señor. Como ese aroma grato, como ese olor fragante delante de ti, Señor. Como ese incienso. Glorifícate, Señor. Glorifícate con cada uno de nosotros, Señor. Estamos aquí delante de ti para cantarte y adorar. Vas a levantar tus manos un momento en la presencia del Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Solamente dile al Señor: aquí estoy, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, a caminar en tu voluntad. Aquí estoy. El único deseo de mi corazón es agradarte a ti, Señor. Delante de ti, y yo te adoraré por quien eres tú y quien has sido en mí, amado Rey. Siga adorando a Dios ahí en tu lugar. Siga adorando al Señor. Oh, glorioso Rey, te adoramos. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, y te adoramos. No por algo que tú nos hayas dado, Señor. No por algo que tú hayas hecho, Señor. Pero solamente, Señor, porque tú eres Dios. Solamente porque tú eres Dios. Por eso te adoramos. Por eso te cantamos, Señor. Levanta tus manos un momento más. Un momento más en la presencia del Señor. Un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Dile: Dios, siempre te vamos a adorar y siempre te vamos a cantar. Y siempre vamos a vivir para ti, Señor. ¿Por quién eres tú? Esa es la razón principal.